Ayer. Ya, Javier. Ok, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por sus saludos de ayer y de hoy. Bueno, esta sesión está dedicada fundamentalmente a que podamos retomar la conversación sobre lo que significa ser espectador por una parte, y sobre todo de poder tratar de avanzar hacia cómo podemos analizar una obra de teatro, cómo podemos pensar una obra de teatro, ¿no? Em, las últimas sesiones, o particularmente el último ejercicio que hicimos in situ, recorriendo, ¿verdad? Viviendo esa experiencia, diríamos, sensorial, apuntaba sobre todo a que pudiéramos poner en juego el mecanismo de la percepción, ¿no? ¿Qué entendemos por percepción? ¿Qué entendemos por vincularnos con el entorno? También en esa última sesión decíamos que hay distintas maneras de vincularse con el entorno, ¿verdad? Podríamos hablar de la sensación, podríamos hablar de los sentidos por una parte, ¿verdad? Podríamos hablar, por otro lado, de las emociones, de lo que nos genera, el estado emocional que nos puede generar una experiencia. Podríamos hablar también de la intuición como un espacio quizá de certeza de lo que intuitivamente sabemos, o también podríamos hablar de lo que llamamos reflexión, análisis o pensamiento, ¿no? Que en la práctica es reflexionar y hacer un análisis quizá más de fondo, más de largo plazo respecto a la experiencia que estemos viviendo. Pero lo importante cuando nos pensamos como espectadores o cuando pensamos nuestra vivencia como espectadores es comprender que estamos viviendo una experiencia donde estamos poniendo en juego distintos mecanismos de percepción, ¿no? Hay algo que está ocurriendo allá afuera, hay algo que tiene que ver conmigo que está ocurriendo allá afuera, hay algunos autores o autoras que dicen que aquello que está ocurriendo allá afuera es un espejo de nosotros, es decir, aquello que pasa, que ocurre, no es fortuito, no es gratuito, tiene que ver con algo que tenemos que ver, algo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Y también podríamos decir que todo ese material, ese material de lo que ocurre allá afuera, nos puede servir para conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? En las sesiones anteriores hablamos, por ejemplo, del mito de Narciso, ¿no? El mito de Narciso, que es ese mito griego del joven adolescente que está destinado por un oráculo a evitar mirarse, ¿no? A evitar contemplar su imagen, porque lo que decía el oráculo era que si se miraba a sí mismo podía quedar hechizado y probablemente sería su muerte, ¿no? Y así ocurre, lo dejen por muchos años, algunas versiones del mito dicen que lo protegen hasta los 14 años accidentalmente se encuentra con su reflejo en un estanque, ¿no? Y eso marca un cambio, se enamora de sí mismo, se enamora de su imagen, deja de comer, deja de alimentarse y muere, ¿no? De alguna manera, el mito de Narciso nos habla de cómo nos enamoramos con algo que está allá afuera, de cómo esto que está allá afuera tiene que ver con nosotros, y eso nos permite pensar la experiencia del amor, la experiencia del encantamiento, o la experiencia de lo que nos pasa con una vivencia estética muy importante, ¿no? Cuando nos conectamos con la belleza allá afuera, o lo que llamamos belleza según lo que cada uno así y cada una puede entenderlo, hay algo que se moviliza, ¿no? Hay una emoción probablemente que nos ocurre, quizá para algunas personas la belleza le moviliza los sentidos, para otras les activa quizá una dimensión más emocional, pero hay algo que se desplaza, hay algo que se activa, ¿no? Cuando tenemos una vivencia estética significativa. No todas nuestras vivencias permanentemente son vivencias estéticas. Hay algo que caracteriza la vivencia estética, hay algo particular que según la biografía que tengamos, según la historia que tengamos, explica que algo sea bello para algunas personas y para otras personas quizá no, ¿verdad? Y allí podríamos hablar del temperamento, de las características de cada una o cada uno, de cómo inciden las experiencias anteriores que hayamos tenido, cómo incide quizá lo que pensamos, cómo incide nuestra biografía, ¿no?
Si en nuestra infancia quizá crecimos más cerca de la naturaleza, probablemente la relación con la naturaleza la vamos a vincular más con ciertas experiencias estéticas, ¿no? Hay un par de novelas de la literatura universal que, por ejemplo, resaltan el sentido del olfato, ¿no? Cómo el sentido del olfato puede convertirse en sí mismo en una experiencia estética, cómo el sentido del olfato puede llevarnos a determinados lugares, a determinadas zonas, ¿no? A determinadas zonas de nuestra infancia quizá, o a determinados aspectos de nuestra biografía que son significativas, ¿no? Otras personas quizá puedan pensar que su experiencia estética está muy marcada por lo visual, ¿no? Y es lo visual lo que determina el sentido de la experiencia estética. ¿Qué pasa con el teatro? ¿No? Porque la experiencia estética la podemos tener en la naturaleza, ¿verdad? La podemos tener quizá en un museo, ¿verdad? Observando una pieza de arte o en una galería. Pero ¿qué pasa con el teatro? El teatro tiene múltiples dimensiones, ¿verdad? Cuando vamos a una obra de teatro, como comentábamos en las últimas sesiones, nos exponemos a un amplio arco de posibilidades de emociones o de formas de entrar en la lectura de una obra de teatro, ¿verdad? Puede ser la actuación, por ejemplo, puede ser la puesta en escena, el conjunto de la puesta en escena, puede ser el texto, ¿verdad? Determinadas palabras que nos resuenan, puede ser la música, ¿no? Puede ser el clima, la atmósfera que genera la obra, ¿verdad? Son muchas las formas en que en el teatro podemos entrar en una experiencia estética, ¿no? Por eso cuando hablamos de teatro o hablamos de análisis de una obra de teatro, tenemos también un amplio arco de herramientas, de posibilidades, de puntos de entrada, ¿verdad? Lo importante sí es comprender que en el teatro hay un pacto, una suerte de pacto implícito, pacto silencioso, pacto quizá no dicho, entre el espectador que está en la platea y lo que está ocurriendo en el escenario. Normalmente, cuando apreciamos, por ejemplo, una obra de arte en un museo, ¿no? O cuando vamos al cine, no es tan evidente que haya un pacto entre el espectador que mira una pieza de arte o quien observa una realización audiovisual, una película, porque son piezas que están allí, ¿no? Que pueden seguir dándose, ¿no? Una película podría repetirse con una persona en la platea, sin una persona en la platea, con muchas personas en la platea, o una pieza de arte puede seguir colgada en un museo y probablemente no cambia su naturaleza. En cambio, en el teatro que ocurre en vivo, en un escenario, no puede producirse o no termina de producirse, no termina de concretarse si no tenemos a un público, ¿no? Si no tenemos espectadores en la platea. En ese sentido, hay un pacto implícito, no dicho, silencioso, entre quienes podemos estar en la platea y quienes están en el escenario. ¿En qué consiste ese pacto? Consiste en aceptar que lo que ocurre en el escenario es real, ¿no? En aceptar que de manera silenciosa, implícita, todos asumimos que determinado actor, determinada actriz está en determinada situación que nos propone la obra, ¿no? Ese es el pacto implícito. Ahora bien, hoy día vivimos un tiempo complejo en que estamos sometidos o estamos expuestos a una diversidad de estímulos a través de las pantallas, ¿verdad? Probablemente ustedes están escuchando esta conversación, pero al mismo tiempo están revisando otra pantalla y al mismo tiempo quizá están pendientes del mensaje que entrará o están pendientes de lo que su teléfono celular esté mostrando, ¿verdad? Hoy vivimos de manera fragmentada, ¿no? Vivimos de manera fragmentada el presente, vivimos de manera fragmentada en general, toda nuestra conversación está cruzada por otros estímulos. El gran drama que tenemos como seres humanos hoy en día es la dificultad para poner atención, ¿no? Hay algunos autores que dicen que las personas pueden poner atención por solo 15 segundos, ¿no? Que todo el aparato o el sistema de aparatos que nos rodean en el trabajo, en el ocio, en la casa,
impiden o dificultan mucho que las personas puedan sostener la atención, ¿no? Los adolescentes, por ejemplo, se estima que pueden tolerar no más de 10 segundos de atención, ¿no? Por eso los mensajes tienen que ser tan directos, tan concretos, tan acotados, ¿no? Y esto cambia indudablemente en relación a otras generaciones que quizá nacieron antes de que los teléfonos celulares se masificaran, ¿verdad? Vivían esto de una manera más continua. La relación con el tiempo era distinta, la relación con la espera era distinta, ¿no? La maduración de las cosas era distinta. Hoy pareciera que no hay una cultura de la espera ni una cultura de la maduración de los procesos, ¿no? Todo tiene que ser ahora, todo tiene que ser de manera instantánea y todo tiene que graficarse a través de una imagen, ¿no? Y si eso no ocurre ahora, puedo pasar a lo siguiente, ¿no? Puedo pasar a la siguiente imagen, a la siguiente pantalla. Técnicamente todo esto se llama la cultura del scroll o del scrolling, que es la cultura del next, de lo próximo, ¿no? ¿Qué es lo que viene después, ¿no? Y qué es lo que, de alguna manera, nuestras pantallas de teléfonos celulares están diseñadas para eso, ¿no? Cuando uno entra, por ejemplo, a una red social, cuando uno entra a Instagram, por ejemplo, el diseño de Instagram o el diseño de Facebook o el diseño de TikTok está hecho para seguir a la siguiente historia, ¿no? No para quedarse, ¿no? Y eso establece un enganche con el cerebro, ¿verdad? Las personas enganchan más mientras más fragmentado sea el mensaje, mientras más fragmentado sea el estímulo, porque significa estar alerta, ¿no? Y estar alerta frente a la pantalla significa para el cerebro tener mayor compensación si eso, el motivo de esa alerta es complaciente, seductor, es una imagen que nos gusta, ¿no? El juego que hacen las pantallas con nosotros es adivinar qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos seduce, qué es lo que nos genera placer, ¿no? Qué es lo que nos provoca algún grado de erotismo. Y las imágenes y los mensajes que circulan por las redes sociales que cada uno consulta están hechas de alguna manera a la medida de cada uno o cada una. No es la misma pantalla la que verá alguien que tiene determinados gustos respecto de otra persona con otra edad y con otros gustos, ¿verdad? Ese modelamiento personal hace que uno sienta que el mundo está hecho a la medida de uno, que está hecho a la medida de los gustos de uno, ¿no? Todo eso es una conversación que tiene que ver con los sistemas de inteligencia artificial denominados algoritmos, ¿verdad? Que están permanentemente tratando de espiar y adivinar y anteponerse a aquello que somos, ¿no? No obstante, el teatro, en cambio, tiene una propuesta completamente distinta, ¿no? El teatro pertenece a otro momento, a otra era, a otra forma de pensar la relación del espectador con el contenido. Requiere que nosotros nos entreguemos de algún modo y entreguemos un tiempo. Requiere que nosotros entremos a una atmósfera, a un clima, a una lógica que está definida por el director, ¿verdad? Por la puesta en escena, por la dirección de esa puesta en escena. Requiere que seamos en ese sentido parte de ese pacto donde vamos a entregarle un tiempo, vamos a darle una oportunidad de nuestra vida, una hora y media. Ahora bien, cuando miramos esto con perspectiva, eh, esas experiencias pueden ser significativas si se insertan en un discurso más de fondo, ¿verdad? Más allá de la experiencia estética, quizá esta experiencia que estoy teniendo puede tener que ver con la memoria, puede tener que ver con la biografía, puede tener que ver con mi contexto, o bien puede tener con el relato social en el que estoy inserto. Quienes se dedican particularmente a analizar esos discursos, a poner el teatro en contexto, a poner el teatro en perspectiva, son quienes usualmente llamamos críticos o críticas, o sea, personas que se dedican a pensar la experiencia estética del teatro y ponerla en un marco, ¿no? Darle un sentido más allá de decir esto funciona o me gustó o no me gustó por esto, es más bien pensar cómo esa puesta en escena, esa vivencia de una hora y media, tiene un sentido que trasciende a la experiencia estética. Entonces quiero que reflexionemos sobre eso a partir de esta
imágenes que yo creo que ya están viendo, ¿verdad? Pensar cómo el teatro y la crítica, ¿verdad? Va estableciendo relaciones entre lo que puede proponernos una obra, por ejemplo, en relación a la memoria, en relación a nuestra identidad, en relación al contexto en el que nos encontremos, eso que llamamos territorio, ¿verdad? O en relación a las utopías, las ideas posibles de sociedad que una obra nos proponga. Normalmente la crítica de teatro, está buscando hacerse preguntas en alguna de estas dimensiones, es decir, cómo una obra de teatro plantea una mirada sobre la memoria, o bien sobre el contexto, el territorio, o bien sobre las utopías, o bien sobre la identidad. Por ejemplo, esta obra, La viuda de Apablaza, del año 1928, es de Germán Luco Cruchaga, por cierto, es considerada la mejor obra en la historia de la dramaturgia chilena, ¿no? ¿Por qué? Porque está escrita en una década como la de fines de los 20, es una obra que se inspira en un mito griego, o sea, reubica un mito griego, el mito de Fedra, en la zona de la frontera, en el sur de Chile, cerca de Temuco, ¿verdad? Y nos muestra tipos de personajes en ese tiempo muy reconocibles para Chile, una mujer, una viuda, la viuda de Pablaza, y su hijastro, el Nico, y esa relación incestuosa que se genera en la obra parece hablar no solo de una leyenda de la zona, sino que habla, parece, de Chile, ¿no? Esta obra ha trascendido a su tiempo, al 1928, fue recuperada por los teatros universitarios, ¿verdad?, en su momento. Después, avanzada las décadas, ha tenido varias puestas en escena, y en todas podemos apreciar, por una parte, el conocimiento que el autor, Germán Luco Cruchaga, tenía del habla del sur de Chile, pero también de ciertas formas de ser, ¿no? Es decir, de cómo se constituía y cómo sigue constituyéndose la identidad, ¿no? La identidad de ser mujer en Chile o la identidad de ser hombre en Chile, ¿no? Esta obra sigue teniendo mucha resonancia en ese sentido. Esta producción que estaba mostrando recién es una producción de GAM del año 2016. Aquí hay una producción más reciente que estuvo en línea en plena pandemia, ¿verdad? Donde vemos cómo se repite cierta atmósfera, cierta manera de decir, cierta manera de encarar el rol de ser hombre o de ser mujer. ¿Y con qué conecta esta obra? ¿Por qué decimos que es tan significativa, verdad? Porque habla de lo que somos, ¿no? Una antropóloga chilena muy reconocida, doctora en antropología, premio nacional, Sonia Montesino, publicó en el año 1991 este libro que se llama Madres y Guachos, alegorías del mestizaje chileno. Este libro lo que hace es proponer una lectura de cómo la sociedad chilena, cómo la cultura en Chile modela las formas de ser hombre y las formas de ser mujer, ¿no? Y establece y se pregunta por qué hasta al menos el año de la investigación de Sonia Montesinos, en Chile era tan corriente o es tan corriente que las mujeres asuman el rol de madre y padre en las familias, ¿verdad? Porque es tan corriente el hecho de que las mujeres se conviertan en madres sin un sostén masculino al lado, ¿verdad? Porque la sociedad de alguna manera ve a la mujer como madre preferentemente, por lo menos, insisto, este es un libro de los años 90. ¿Y por qué en esta sociedad el hombre se lo ve como más bien un hijo guacho, ¿no? Un hijo que no tiene un padre o no tiene un referente masculino, y tiende a repetir ese patrón, ¿no? Sonia Montesino estudia una diversidad de íconos, ¿no? Donde encuentra este patrón recurrente, ¿no? Se pregunta por Bernardo Higgins, ¿verdad?
el padre de la patria, que es Guacho, ¿no? O sea, técnicamente los términos que así lo plantea Sonia Montesinos. O se pregunta por Iván Zamorano, cuya madre también es preponderante, ¿no? Entonces ella propone esta hipótesis de que en Chile el hombre se define desde la ausencia de un masculino, de un padre que lo abandonó, o un padre que no está, y la mujer se define desde el hecho de ser una madre protectora que asumirá ese espacio de abandono, ¿no? Um, y esto lo encuentra en las novelas, lo encuentra en la producción de teleseries, lo encuentra en toda la producción de imaginarios que hasta ese momento toma en cuenta. Por cierto, lo encuentra también en el teatro. Esta obra que les comento, La viuda de Pablaza, se instala desde allí. La mujer, la viuda de Pablaza y el Nico, este guacho, como le dice ella, están caracterizados en su forma de ser, en su forma de ser hombre o de ser mujer, desde esta tensión, ¿no? El teatro en ese sentido explora entonces las identidades de la sociedad, nos sirve mucho como espejo de qué tipo de sociedad construimos, de qué tipo de identidad se da en la práctica. Piensen que mientras se publicaba y este libro se celebraba bastante, porque fue muy visionario, porque clarificó mucho los años 90, marcó el pensamiento feminista, ¿verdad?, de ese momento. También se estrenaba otra obra muy importante para el teatro, la historia del teatro nacional, la historia del teatro que se hace en Santiago particularmente, de la compañía La Memoria, dirigida por Alfredo Castro, que es Historia de la Sangre, ¿no? Esta obra también recibió una crítica muy dispar, porque era una obra muy compleja, muy difícil de comprender para quienes buscaban una historia. Era una obra más de símbolos, más de signos, ¿verdad? Pero sobre todo le interesaba al grupo que trabajaba en esta pieza en explorar la idea de la orfandad del chileno, ¿no? Conectaba mucho con esta idea de Madres y Guacho de Sonia Montesina, ¿no? Aquí la investigación estaba hecha a partir de testimonios de personas que habían cometido algún crimen pasional, que habían sido declaradas, que habían sido internadas en un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Y la obra trabajaba con esos materiales, con los testimonios de psicosis de personas que habían cometido algún crimen pasional y buscaba qué elementos había allí de identidad, ¿no? Y nuevamente el elemento de identidad común tenía que ver con el abandono paterno, con la ausencia de un padre, ¿no? Entonces comenzamos a entender que el teatro explora, aún sin proponérselo como de manera conjunta, dimensiones de la identidad local y dimensiones de la memoria, ¿no? Casa de Luna, por ejemplo, otra pieza también de Alfredo Castro, de los años 90, va a explorar en otras dimensiones de la identidad, ¿no? Y que tiene que ver, Casa de Luna se basa, es una versión teatral de una novela de José Donoso, que nos muestra en el campo chileno o en los márgenes del campo chileno la dificultad de reconocimiento de lo que hoy llamaríamos diversidad sexual, ¿verdad? Casa de Luna está protagonizada por un personaje que, si lo miramos con distancia, probablemente sería un personaje que hoy día haría la transición, ¿verdad? Sería un personaje que hoy se preguntaría por su identidad de género, pero que atrapado en un mundo patriarcal, según nos muestra la novela de José Donoso en otros términos, termina siendo un chivo expiatorio de ese entorno, de ese momento, ¿no? ¿Y qué es lo que aparece entonces a la vista, o qué aparecía a la vista en el año 1997 en esa obra de teatro, ¿no? Un personaje que se travestía, un hombre que se travestía, y era el gran ícono de la puesta en escena, ¿no? Era un ícono muy importante. ¿A qué apuntaba probablemente José Donoso o Alfredo Castro al poner de relevancia el ejercicio del travestismo en los años 90, ¿no? Años en que Chile vivía el esplendor del crecimiento económico? Piensen que el año 97 aún no vivíamos la crisis que traería cierta debacle antes de los 2000.
sino que veníamos en años de mucho crecimiento económico, de mucha expansión económica y una sociedad post-dictatorial que parecía celebrar, ¿verdad?, y vivir una fiesta del consumo, ¿no? Pero esta obra pareciera que está hablando de la necesidad de travestirse para divertirse, ¿no? De una sociedad que necesitaba negar ciertos aspectos o travestirse o hacer algún pacto o quizá mentir, ¿verdad?, para poder sostener cierta fiesta, ¿no? ¿Y qué pasaba? ¿Cómo lo leían los pensadores del contexto, ¿no? Sin estar hablando de esta obra, Tomás Mulián, un académico, un sociólogo, publicó un libro que fue bestseller en el año 1997 y que quería desnudar, decía él, el mito del crecimiento económico y de ese país liberal que Chile quería ser en esos años, ¿no? Él escribe y publica Chile Actual, Anatomía de un mito, que probablemente es el primer libro que se convierte en bestseller y que cuestiona el modelo económico, ¿no? Y lo cuestiona a partir de cierto pacto político que hoy recibe otras denominaciones, ¿verdad? Se habla de los 30 años, se habla, en fin, un montón de cuestionamientos, pero Tomás Mulián en el año 97 ya fue el primer autor que de manera crítica lo planteó, ¿no? Y lo curioso es que su imagen, la imagen de Chile, del Chile actual, Anatomía de un mito, de Tomás Mulián, es la del travestismo, ¿no? Él dice, es un país que se ha travestido, ¿no? Les pongo estos dos ejemplos porque nos muestran cómo quizá analistas que son del campo de la sociología, de la antropología, de las ciencias humanas, emplean elementos, emplean imágenes de análisis que el teatro también está empleando, ¿no? Lo planteo para que pensemos las obras no solo como obras que están, las obras de teatro no solamente nos están contando historias, ¿no? No solamente nos están planteando situaciones, sino que nos están invitando a mirar el contexto y a mirarlo a partir de determinados símbolos, de determinados signos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Gemelos, ¿no?, que es otra obra de los fines de los años 90, una obra de la llamada entonces Compañía La Tropa, hoy la llamaríamos la compañía Teatro Cinema, ¿verdad? Aquí surge una de sus líneas de continuidad, será Teatro Cinema, pero la compañía La Tropa, tempranamente, a fines de los 90, nos cuenta esta historia que es de una novelista eh, que se centra, el original, la novela original de Agatha Christie está ambientada en niños sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y nos cuenta esta historia en un formato casi lúdico, casi de teatro familiar, quizás de teatro para niños especialmente, de teatro de vodevil, en cierto modo, pero que es una obra muy cruda sobre la violencia, ¿no?, contenida detrás de un estado de bienestar, ¿no? Cómo la violencia ha estado rondando cuando no se ha enfrentado a tiempo la verdad, ¿no? Entonces, Gemelos, piensen en el año 99, se anticipa en buena medida de lo que será, a lo que serán los 2000 en Chile, cuando comienza la discusión o se reabre la discusión sobre, por ejemplo, los crímenes de la dictadura, los detenidos desaparecidos, ¿verdad? Gemelos entonces nos lleva con anticipación a una conversación que se dará en la sociedad. ¿Quiénes en los años 90 estaban escribiendo de todo esto, ¿no? Había una gran playa, digamos, un número importante de críticos y críticas escribiendo que ya se han ido retirando buena parte o los medios se han ido cerrando, pero en ese tiempo había una conversación sobre teatro que permitía conocer distintas perspectivas, ¿no? Y las personas que escribían lo hacían en diarios, en revistas, en suplementos, y una obra podía, al menos en Santiago, tenía más de una crítica, más de un análisis, y se generaba toda una conversación, ¿verdad? En que esto que les estoy comentando, estas lecturas posibles aparecían, otras personas planteaban otros puntos de vista, y ese es el rol que habitualmente esperamos que la crítica cumpla, ¿no? Un crítico, por ejemplo, muy reconocido del diario El Mercurio es Agustín Letelier, quien falleció recientemente, quien planteaba o se planteaba en que
en la crítica lo que busca es generar sentido, ¿no? Darnos un sentido, proponernos un sentido, según él, la crítica nos propone una posible lectura, una posible de interpretar un signo que es la obra de teatro, ¿no? Más allá de la experiencia estética que un crítico puede tener. Carola Yarsun fue una crítica que justamente trabajó en el diario El Mercurio en los años 90 y tuvo una particularidad, ¿no? Una de sus particularidades fue ser una de las, yo diría, única crítica, si no, no hay muchos casos como ella, en que luego de ver por primera vez la obra Historia de la Sangre, esta obra que les comentaba hace un momento de la Compañía de la Memoria, publicó una crítica y sintió que ella no había entendido la obra luego de haber publicado la crítica. Fue a verla por una segunda vez o tercera vez, leyó otros contextos, tomó distancia de lo que había visto y decidió y pidió al diario escribir una segunda crítica donde planteaba precisiones, planteaba lecturas distintas a esa primera vez, ¿no? ¿Y qué decía? Carola Yosun decía que parece que este signo requiere mayor tiempo de maduración, requiere ponerlo en contexto, ¿no? Y es una invitación entonces que hacía Carola Yosun a pensar la crítica no como un juicio cerrado de una única experiencia, sino que se abría a otras perspectivas, invitaba a preguntarse por otras perspectivas. Otros críticos disentían de Carola Yarsun, ¿verdad? Un crítico como Pedro Labra, que escribió en el diario El Mercurio por mucho tiempo hasta la pandemia, ¿verdad? Era mucho más radical, ¿no? Pedro Labra representaba una crítica más, podríamos calificar, quizá más tajante, ¿no? Un crítico juez, un crítico que sentía, tenía la certeza de cómo debían hacerse las cosas o cómo debía funcionar el teatro. Entonces, por lo tanto, había una forma de hacer la crítica más autoritaria, más radical, más de un juicio cerrado, ¿no? Como normalmente suelen las personas referirse en general a los temas del mundo cotidiano. Era con ese nivel de certeza que Pedro enfrentaba el signo teatral. Distinto es lo que hacía Juan Andrés Piña, otro crítico también de ese momento, de los años 90, quien decía que la crítica cumplía una labor de construir una historia, de construir una memoria, ¿verdad? De construir colectivamente una idea de sociedad, pero también acompañaba al teatro en todo este propósito. Ya hemos tenido polémicas y discusiones sobre la crítica, ¿no? Por ejemplo, en los años 90 hubo toda una discusión sobre la obra Casa de Luna, esta obra que les comentaba recientemente, si la crítica apoyaba o no apoyaba el teatro, o bien Marco Antonio de la Parra, por ejemplo, un autor en el año 2001, escribió una carta pública dirigida a los críticos demandando apoyo al teatro y no tanto a una crítica que denostara la producción escénica, o en el año 2002 el estreno de la obra Prat en Chile de Manuel Infante también generó una pregunta sobre el rol que podía cumplir la crítica para situar esa obra en su contexto. Pero quiero decir, antes de que entremos al tema de fondo, de cómo estructurar un discurso crítico si somos espectadores del teatro, que la tradición de la crítica viene sobre todo de la tradición del periodismo de opinión, ¿no? En el siglo XIX especialmente y en el siglo XX, la industria del periodismo dio pie a medios de amplio alcance, ¿verdad? Medios de comunicación, diarios, revistas, que formaron a muchas generaciones en la lectura de artículos, de contenidos de lo que ocurría en el entorno, ¿verdad? Y en el caso de la crítica pasó a ser una suerte de servicio, por una parte, en cuanto a dar cuenta de lo que ocurría en las artes en distintos campos, pero al mismo tiempo sirvió de orientación a las personas, ¿verdad? Muchas personas aprendieron, podríamos decirlo así, a ver teatro, a analizar obras en función de leer críticas, ¿no? O contrastaron sus visiones, sus experiencias al ir al cine, al ir
museo con la opinión de cierto columnista, a veces encontrando puntos en común, a veces disintiendo, ¿verdad? Pero de alguna manera los medios de comunicación, los diarios en particular, la prensa escrita en particular, jugó un papel muy importante para que la crítica se consolidara, ¿verdad? Y para que la crítica trascendiera como tal. Y desde allí heredamos toda una idea de lo que era ser crítico, ¿no? Ser crítico o crítica de teatro significaba ser un espectador profesional, ¿no? Significaba ser alguien que iba con mucha frecuencia a ver obras, ¿no? Significaba también ser un profesional que maneja la historia de ese campo en particular, ¿no? Conoce el devenir, conoce las estéticas y puede hacer comparaciones, ¿no? El crítico, podríamos decir, del siglo XX, del siglo XIX, es un espectador profesional, ¿no? Es un espectador que de ese oficio de ser espectador como sistematiza un método y con ese método aborda la puesta en escena, aborda el montaje, ¿no? Y por este camino hay muchos manuales, o por lo menos en América Latina han circulado en su momento muchos manuales que apuntan a decirnos cómo valorar una obra, ¿no? Cómo pensar una obra, ¿no? Muchos de esos manuales se escriben asumiendo que las obras de teatro tienen que tener ciertas características o tienen que contar con ciertas cualidades. Hoy no lo miramos así, hoy logramos cuestionar los patrones o los cánones. Hoy en que se cuestiona un modelo de sociedad patriarcal, también se cuestiona la crítica como una última palabra sobre algo, y por lo tanto, si bien pueden haber sin duda lecturas más plausibles que circulan en la sociedad, no siempre esas lecturas van a ser las últimas o las definitivas. Hoy valoramos más la vivencia personal, la vivencia de cada una y cada uno en relación a la puesta en escena, ¿no? Valoramos mucho más cómo la biografía de cada una y cada uno se pone en relación con la puesta en escena. Pero si pudiéramos eh, simplemente sintetizar qué es lo que nos dejó toda esa época de la crítica, podríamos coincidir con Bram Stoker. Bram Stoker es el autor de Drácula, de la novela Drácula. Él, antes de escribir Drácula, era crítico de teatro, y pertenece junto a Oscar Wilde como a esos grandes críticos de la escena anglosajona del siglo XIX, ¿verdad? Y estos críticos nos dejaron varias máximas de cómo pensar el oficio, ¿no? Entregar una valoración de la obra, entregar una valoración estética, o sea, decir por qué una obra es importante desde el punto de vista estético. Preguntarnos por la resonancia, por el significado que esa obra puede tener en su momento, ¿no? Examinar los lenguajes que conforman la obra de teatro, ¿no? También pensar en el lector, pensar en el espectador y entregarle al espectador y al lector elementos que faciliten su acercamiento a la puesta en escena y, por cierto, también registrar el quehacer teatral de una época, de un momento, de una temporada. ¿Qué hemos recibido hoy día cuando lo miramos con distancia y pensamos lo que fue la crítica y lo que sigue siendo en cierto modo, ¿no? Podríamos decir que ah, prevalecieron una modelo de crítica clásica, que es una crítica de juicios cerrados, de cánones, ¿verdad? Por otra parte, también existió y convivió con esa crítica clásica, una crítica romántica, ¿verdad? Que buscaba explicarse más la obra y el autor, más que decir que la obra es buena o mala, ¿no? Que eso lo dirá la crítica clásica. La crítica romántica nos dirá por qué esta obra se hizo, ¿no? Por qué este autor o esta autora trabajó este tema, cómo entenderlo desde su lugar, ¿no? Una crítica clásica diría la actuación estuvo mal, el texto estuvo bien, la dirección no funcionó. En cambio, una crítica romántica nos dirá um, que el autor o la autora llega a esa conclusión o a este tono de escritura luego de un recorrido hecho por el paisaje, en fin, nos va a acompañar, ¿no? Nos va a acompañar en esa lectura romántica de la obra.
Otras críticas que también son de este mismo esplendor de los estilos de crítica será la crítica impresionista, que solamente nos hablará de las impresiones del autor, ¿no? Es lo que normalmente más hacemos cuando hablamos de cómo fue la experiencia de cada uno o cada una en el teatro. Hablamos de nuestras impresiones más que de ponerlas en contexto, ¿verdad? Esa es una crítica impresionista, que no creía en un canon, que no creía que había que encontrarle sentido a todo, sino que más bien vivenciar la experiencia. Y luego, en el siglo XX, tendremos una crítica de una orientación más materialista, histórica, es decir, de una raigambre más marxista, que es la crítica estructuralista, que buscará mostrarnos cómo opera este signo, ¿no? Cómo opera esta obra, cuáles son los sistemas que se integran en la obra, ¿no? Todas estas son visiones que han tenido autores representativos, que han tenido momentos representativos. Hoy tendemos, en cambio, a mirarlo con mayor desdén, ¿no? No sé si vieron la película Ratatouille, si no la han visto se las recomiendo, ¿verdad? Porque eso es una muy buena manera de ilustrar todo esto que estoy hablando, ¿verdad? En Ratatouille, un crítico gastronómico, ¿verdad? Anton Ego, así se llama él, el personaje que está aquí en la imagen, um, descubre un sabor o se reencuentra con un sabor, ¿verdad?, que lo conecta con la infancia, un sabor, por cierto, preparado por un chef muy particular, ¿verdad?, el protagonista de esta película, Ratatouille, ¿verdad? Y a partir de esa experiencia, él escribe una crítica sobre el rol que puede cumplir un crítico frente a lo nuevo, ¿no? Y él dice que los críticos pueden pasar la vida calificando platos, calificando recetas, pero que lo más importante que puede hacer la crítica, en cambio, es reconocer algo nuevo, ¿no? El valor de algo nuevo. Pareciera que eso es lo que nos queda hoy día, sobre todo como espacio para la crítica, ¿no? Buscar, reconocernos, preguntarnos por lo nuevo, o preguntarnos por, o hacernos preguntas en relación a lo nuevo, ¿no? Hoy coexisten entonces, diríamos, una forma moderna de crítica, que es la crítica de los juicios establecidos, que busca un canon, y una manera postmoderna de hacer crítica, que es la crítica más bien de las preguntas, de la incertidumbre, más de lo que Mantonigo nos dice que podríamos hacer, ¿no? También podríamos decir que el crítico de hoy es un crítico, es un espectador profesional, es un testigo de su época, ¿verdad? Un curador de los gustos. Si tienen la plataforma Netflix, allí hay una película que se llama Velvet Buzzsaw, que muestra justamente en el campo de las artes visuales el rol de la crítica, ¿no? Es una suerte de comedia negra con elementos de thriller, ¿verdad? Se ambienta en una bienal de arte y entonces entendemos cómo son las relaciones de poder que el medio artístico establece con la crítica, ¿no? Y ayuda mucho entonces a preguntarse por si la crítica en un tiempo como el que vivimos, el del espectáculo, el de la fama rápida o el de las imágenes que circulan por Instagram, tiene un rol o no que cumplir, ¿no? Puede o no puede cumplir algo, simplemente señala y destaca algo y esa es su última función. Rápidamente vamos a decir que es más corriente hoy encontrarnos con la crítica circulando por plataformas digitales, por sitios web, por redes sociales, por blogs, ¿verdad? La crítica insertándose en TikTok, por ejemplo, o reseñando piezas, o existen redes sociales que de alguna manera han canalizado el ejercicio crítico, pero haciéndolo mucho más horizontal y transversal, donde todos somos críticos de alguna manera, ¿verdad? Twitch o lo que antes era Twitter también ayudaron bastante a esta idea. Piensan que esta, por ejemplo, es una publicación que hace un grupo de críticos de Nueva York que envían reseñas a quienes se suscriben a una newsletter en que se hace una selección de las críticas positivas, negativas y neutrales de una obra, y uno como lector puede elegir por qué camino afrontar un texto, ¿verdad? Uno puede comenzar a entender distintas visiones, o esta que es
una plataforma de un colectivo alemán de críticos, que es la crítica nocturna, así se traduce su nombre, digamos, la crítica de la noche, que nos muestra en línea la producción teatral de varios de los distintos estados de Alemania, y que ayuda bastante a hacerse preguntas más dinámicas, ¿no? Es una crítica muy impresionista en cierto modo, pero al mismo tiempo plantea preguntas de una generación sobre el teatro empleando todo tipo de recursos digitales, ¿no? Lo que tendríamos que preguntarnos, sin embargo, es a quién sirve la crítica, quién lee a los críticos, qué cualidad específica convierte a alguien en crítico y cómo colabora la crítica, por ejemplo, con los públicos, ¿no? Esas son preguntas que parecen más relevantes de hacernos hoy en día cuando vivimos toda esta transformación, ¿no? Y preguntarnos de fondo si un espectador um, puede ejercer la crítica, ¿no? La respuesta sin duda va a ser obviamente que sí, ¿no? Pero quizá tenemos que preguntarnos más bien por esa idea del espectador crítico, de la espectadora crítica, ¿no? El espectador o la espectadora que comienza a articular un punto de vista, así como lo hacían los críticos clásicos, ¿no? Y hay distintas personas que aquí nos invitan a hacerlo, ¿no? Cuestionar esta idea de la contemplación o la crisis de la identidad, o la crisis de la atención, como Boris Groys, que es un crítico eh, que nos invita a validar al espectador, ¿no? Al espectador en un mundo de pantallas, ¿no? Cómo logramos los espectadores contemporáneos sustraernos a la fragmentación de la atención. Nos cuestiona cómo hoy día, frente a un estímulo de las pantallas, la contemplación estética puede producirse, ¿verdad? Um, y si tuviéramos que dar una receta, sería esta, ¿no? Cómo ser crítico hoy día, cómo desde nuestro lugar de espectadores ejercer la crítica. Lo que recomendamos, o lo que parece ser el modelo más recomendable, es llevar a la práctica lo que llamamos el pensamiento crítico, es decir, la capacidad sistemática de hacernos preguntas, ¿no? El pensamiento crítico a lo que nos invita es a decir, ¿por qué lo que tenemos al frente es como es, ¿no? ¿Por qué lo que tenemos al frente funciona de esta manera, ¿no? ¿Qué reglas tiene esto que estamos viendo? Um, ¿Cuáles son las conclusiones que se pueden sacar de esto que estamos viendo, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que predominan en esta puesta en escena, ¿no? ¿Cuál es, desde mi perspectiva, la idea que prevalece en esta puesta en escena, ¿no? El pensamiento crítico, sobre todo, nos ayuda a pasar de la experiencia estética, a pasar de las sensaciones, de las percepciones, de las emociones, a tratar de ordenar, ¿no? A tratar de ordenar el análisis, ¿no? El pensamiento crítico busca que nos hagamos preguntas, sobre todo, ¿no? Busca que nos cuestionemos la información que se nos da, busca que nos preguntemos por las inferencias, los puntos de vista. Es un paso más allá de la percepción y de la vivencia estética. Es buscar ese sentido que decían los críticos, buscar la lectura con sentido de la obra de teatro, ¿no? Preguntarnos por las controversias que hay al interior de una puesta en escena. ¿Es coherente? ¿No es coherente? ¿Cuál es el cambio que nos propone esta lectura, ¿no? Um, una de las sesiones que tuvimos en vivo hace algunas semanas, ¿verdad? Analizábamos dos cuentos de Julio Cortázar. De alguna manera, ese análisis de esos cuentos lo hacíamos desde la perspectiva del pensamiento crítico, nos hacíamos preguntas, ¿no? ¿Quién sueña a quién? ¿Por qué diríamos que es el hablante el que sueña o no? ¿Quién es el lector y quién es el leído en uno de esos cuentos? O sea, son preguntas que nos ayudan entonces a desmontar aquella convención que tenemos al frente. Cuando vemos una obra de teatro, un director nos propone una convención. Y lo que queremos hacer con el pensamiento crítico es preguntarnos, ¿cómo es esta convención? ¿Qué reglas tiene? ¿Qué espera de mí? ¿No? En el pacto de ser espectador, ¿qué se espera de mí? ¿No? Por lo tanto, cuando aplicamos el pensamiento crítico a la puesta en escena,
lo que esperamos es que haya un análisis de los elementos teatrales, que nos preguntemos si hay una operación ideológica de por medio, que logremos situar la creación artística en el contexto, ¿no? ¿Por qué nos ha interesado tanto en hacer un recorrido sensitivo por el centro de Ovalle, ¿no? ¿O por qué decidimos en la última sesión trasladarnos a las afueras, ¿verdad? Y recorrer un paisaje que para muchas y muchos de ustedes tenía que ver con su historia, ¿no? Para preguntarnos desde el contexto, ¿qué significa ser espectador? ¿No? ¿Cómo ser ese espectador si tenemos ese paisaje internalizado? ¿No? ¿Cómo se enfrenta ese paisaje internalizado? Paisaje que probablemente alguna compañía de teatro quizá proveniente de Santiago tiene, que es distinto, ¿no? Es distinto su imaginario, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce ese encuentro de imaginario? ¿Cómo puedo yo leerlo desde Ovalle, si he vivido allí toda la vida, una producción artística que está anclada en otra ciudad, ¿no? ¿Cómo se cruzan entonces esos imaginarios? No hay una manera correcta de leerlo ni de hacerlo, sino que a lo que se nos invita es un ejercicio de diálogo, un ejercicio de análisis, un ejercicio de desmontaje de esos elementos, ¿verdad? Ahora bien, y esto ya es lo último, ¿no? ¿Cómo vamos a elaborar una crítica, ¿no? Que es nuestra aspiración en lo que viene, ¿no? ¿Cómo podríamos elaborar una crítica? Lo primero es no perder de vista las sensaciones, ¿no? Tener muy presente cuáles fueron las sensaciones que nos ha generado la obra, ¿no? Cuando hacemos talleres de crítica, por ejemplo, lo que les pedimos a los participantes normalmente es que hagan una lista de sensaciones. ¿Con qué sensaciones saliste luego de ver la puesta en escena? ¿Cuáles fueron las sensaciones predominantes durante la puesta en escena, ¿no? ¿Cuáles fueron las sensaciones que a ti más te generaron una huella, ¿no? Y luego preguntarse por cuál es la sensación que más primó, cuál fue la más predominante, poder quizás hacer una jerarquización, es decir, cuáles fueron las sensaciones más importantes, las menos relevantes, tratar de definirla, tratar de encontrarle una denominación. Para esto sirve mucho, por ejemplo, si trabajan con un diccionario de sinónimos y antónimos, buscar la palabra exacta para encontrar la sensación que efectivamente viví, ¿no? Porque eso va a ayudar mucho a conocernos, ¿no? No todos manejamos un amplio arco de descripción de las sensaciones y aquí se vuelve importante entonces preguntarnos cuál es la sensación exacta. Y enseguida tratar de trabajar con el análisis de cuáles son los soportes, cuáles son los lenguajes, cómo hizo esta obra de teatro para generarme esta sensación, ¿no? ¿Fue la música? ¿Fue la actuación? ¿Fue el color de la iluminación? ¿Fue la puesta en escena? ¿Cuál fue el factor que me generó esta sensación? ¿No? Y enseguida, cuando ya hemos logrado entender cómo funciona esta puesta en escena, por qué me produce lo que me produce, comenzar a pensar en los discursos. ¿Hay un discurso, hay un punto de vista en esta obra? ¿Se pone en tensión, se pone en discusión algo? ¿No? La cartelera que ustedes ven normalmente en el Teatro Municipal de Ovalle, en TMO, la mayoría de las obras tienen un poco un discurso, son discursivas, ¿no? Rara vez, por lo que he visto en la cartelera, hay una obra que no tenga un discurso, ¿no? Pero el teatro en general no es necesariamente así, ¿no? El teatro no necesariamente son personas que tienen un discurso para decir, ¿no? Una comedia, por ejemplo, una comedia ligera a veces nos dice que no tenemos discurso, nosotros queremos que la gente lo pase bien, ¿verdad? Pero cuando analizamos la comedia desde ese lugar, también encontramos visiones de género, por ejemplo, puestas en juego, o visiones de la sociedad, o visiones del orden social que se ponen en juego. Esos son los discursos que hay que ponernos a la vista. Y aquí creo que también corresponde señalar que lo que nos dicen los autores, lo que nos dicen el director, la directora de la obra, es una lectura posible de la obra, ¿no? Y deberíamos
Es Javier el que se quedó pegado, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Creo que sí. Podemos seguir. Mm, Te voy a preguntar. Se cayó, definitivamente. Ahí está volviendo, por si acaso. Voy a retomar porque, bueno, tuvimos un problema técnico. Estábamos hablando de cómo estructurar una crítica, ¿verdad? Estábamos diciendo que las sensaciones son importantes, ¿verdad? Las sensaciones que puede generar una obra, que la recomendación es quizá tomar nota de las sensaciones predominantes que podemos tener durante una obra, luego tratar de ordenarlas, jerarquizarlas, cuáles son las más relevantes, las preponderantes, y enseguida preguntarnos cómo hace esta obra de teatro, cómo hace esta puesta en escena para generar estas sensaciones, ¿no? Y enseguida preguntarnos por los discursos, cuáles son los discursos que están puestos en juego. Lo que yo recomiendo es evitar quedarnos únicamente con el discurso del director, de la directora, del autor o la autora, ¿no? Preguntarnos desde fuera cuáles son los discursos que nosotros vemos como espectadores, ¿no? Y cuando vamos a escribir, ya con todos estos materiales a la vista, poder adoptar un punto de vista. Es decir, esto es lo que nosotros pensamos respecto de esta obra. Respecto de mi imaginario, respecto de teniendo a la vista todo el contexto, ¿no? ¿Y qué nos puede servir para pensar justamente ese conjunto de signos que es la obra de teatro? La intención, preguntarnos por la autoría, ¿no? ¿Quiénes son los autores? ¿Cuál es la intención que hay detrás de este proyecto? ¿No? Preguntémoslo, cuestionémoslo, si esa intención se cumple o no se cumple, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es la atmósfera de esta obra de teatro? ¿Hay una partitura? O sea, si esto fuera una composición musical, ¿cómo sería su partitura? ¿Cómo sería su tempo? ¿Cómo sería su ritmo? ¿No? ¿Cómo lo vivimos como ritmo? Luego preguntarnos por la dramaturgia, ¿no? ¿Es una obra original? ¿Está intervenida? ¿Hay distintos textos que están aunados? ¿Cómo están aunados esos textos? Luego preguntarnos por la dirección, cómo están ordenados, cómo es la mirada del director o directora que le da sentido, le da orden a todo este conjunto, ¿no? Luego preguntarnos por la interpretación actoral, ¿no? ¿Qué tipo de... es relevante la actuación? ¿Con qué tiene que ver la actuación? ¿Tiene que ver con una actriz, con un actor, el tono que da, el tipo de personaje que caracteriza? ¿Tiene que ver con su respiración? ¿Tiene que ver con su forma de componer personaje? Luego la dirección de arte, ¿no? Todos los elementos que pueden componer la dirección de arte de una puesta en escena, y el espacio escénico, ¿no? Que es tremendamente importante. ¿Dónde está ocurriendo esta obra? ¿No? ¿Cuánto puede influir ese espacio escénico? Esta es una suerte de abecedario muy general. En algunas obras será más importante la intención, la autoría, en otras obras será más importante la dirección de arte, en otras obras será importante la dramaturgia, ¿verdad? Lo que yo recomiendo es que hagamos primero que todo ese ejercicio de las sensaciones, nos preguntemos primero por los discursos puestos en tensión, luego nos preguntemos cómo hace esta obra para generar este efecto. Y aquí nos pueden ayudar estos elementos, ¿no? Nos pueden ayudar a ir haciendo un check. Quizá no vamos a ocupar todo este material o esta pauta, quizá vamos a quedarnos con algunos de estas dimensiones, ¿verdad? Y en función de eso vamos a escribir un texto, ¿verdad?
Una manera quizá también de preguntarnos por la obra de teatro que tenemos al frente es preguntarnos si lo que tenemos es una ficción solamente, una ficción autónoma que nos quiere contar una anécdota, o esto que tenemos al frente es una metáfora del entorno, una alegoría del entorno, es decir, nos está hablando de nuestro entorno en clave, o bien es derechamente una obra que nos interpela, una obra que quiere plantearnos una mirada crítica y quiere discutir con las ideas que nosotros tenemos de la sociedad, o bien es un símbolo muy difícil de atrapar, muy difícil de describir, ¿verdad? Eso podría ser una manera de pensar. Eh, Ahora bien, al momento de escribir, yo recomiendo esta estructura, ¿no? Que es una estructura muy clásica. Ustedes pueden quizá ir ensayando otros formatos, ¿verdad? Siempre usar un título, ¿no? Les recomiendo no, elegir un título quizá al final o al comienzo. Hay personas que les sale más fácil pensar el título mientras se está viendo la obra. Tener un lead, que el lead se entiende como por el primer párrafo que, que resume todo lo que vamos a decir. O sea, el lead es una suerte de apertura, es un primer párrafo donde sintetizamos lo que vamos a decir, ¿no? Y escribir como pirámide invertida, es decir, de lo más importante a lo menos importante. Ahora, para escribir también recomiendo hacer un punteo, ¿verdad? Un punteo con todo esto que comentamos antes, ¿no? Abecedario de la obra de teatro, y enfoques en torno a la puesta en escena, en fin, desde ese ejercicio de análisis que nos sirva como para hacer un punteo y traducirlo a un texto, ¿no? Un texto que puede tener estos contenidos. Una tesis, cuando digo tesis me refiero, ¿cuál es nuestra visión de la obra? Esa es la tesis, ¿no? ¿Qué queremos decir? ¿De qué manera decimos esta obra hace una operación muy efectiva al incorporar elementos del diseño moderno para un texto clásico, no sé, ¿no? Ahí podría ser una tesis, ¿no? Y desarrollamos esa idea durante el desarrollo del texto, ¿no? La tesis normalmente va acompañada de descripción, es decir, describimos la obra, ¿no? Y es lo más difícil que hay, ¿no? Describir una obra de teatro, porque las obras de teatro son evanescentes, es decir, se escapan del tiempo que vivimos. Entonces, describir es un gran desafío, pero yo recomiendo hacer ejercicios de descripción, ¿no? ¿Cómo es la descripción de la obra? ¿Cómo es la obra? ¿No? ¿Qué podemos decir de la obra? ¿No? Y allí nuevamente recurro a cualquier diccionario de sinónimos, ayuda mucho, o si tienen un diccionario de ideas afines también ayuda mucho, ¿no? Porque vamos encontrando, buscando qué es lo que efectivamente queremos decir. Y en ese ejercicio de buscar la palabra precisa, el término preciso para lo que queremos decir, en verdad lo que estamos haciendo es conocernos a nosotros mismos. En verdad lo que estamos entendiendo es cómo percibimos, cómo podemos denominar de manera más exacta esa sensación que tuvimos, esa emoción que experimentamos, ¿verdad? Y luego podemos hacer un análisis de elementos relevantes. Quizá para nosotros fue muy relevante el teatro en el que estaba dándose la obra, o la compañía, ¿verdad? Tenemos que argumentar, ¿verdad? Interpretar el contexto, e idealmente en una crítica incluir una síntesis. Lo más probable donde nos vamos a encontrar con una disyuntiva es el estilo. Vamos a escribir en primera persona, es decir, yo pienso que la obra es así por esto, porque en mi opinión las cosas son así, o podría yo decir que tal vez esto no es así. Bueno, en general tendemos a defendernos de emitir un juicio o de no herir susceptibilidades, evitando la tercera persona, ¿no? Y trabajando sobre todo la primera persona. Como ejercicio yo recomiendo evitar la primera persona para ver qué resulta, ¿no? Para sentirnos más seguros o más seguras del argumento que van a emplear, ¿no? Por lo tanto, cuestionarnos las ideas que vamos a sostener, ¿no? Y luego hay críticas que prefieren hablar de tiempo pasado, es decir, esta obra ya ocurrió y esto fue así. Otras críticas prefieren el tiempo presente, ¿verdad? Es como si la obra estuviera ocurriendo. Esas son ya cuestiones de estilo, ¿verdad? Quizá en el primer párrafo pueden indicar cuándo se dio la obra, o
en el último párrafo quizá, o en los primeros párrafos, para no quedar atrapado tanto en el tiempo en el que escribimos, ¿verdad? ¿Cuáles son mis recomendaciones para escribir propiamente tal, ¿no? Hilar ideas, ¿no? Escribir es hilar ideas, es cómo vamos tejiendo ideas, ¿no? Y es lo más difícil, justamente, el hilar ideas. Cuando hablamos en el cotidiano, tendemos a usar muletillas, ¿verdad? Tendemos a usar tonos de palabras que nos sirven de muletillas, o bien expresiones que nos sirven de muletillas, el pero, el cómo, el sin embargo, o la pausa que hacemos, o la extensión de una vocal que usamos para hilar una idea con otra, ¿no? Cuando estamos escribiendo eso se hace más difícil, ¿no? Por eso yo recomiendo también que cuando escriban una crítica o escriban un comentario, o escriban un texto de análisis, revisen lo que escribieron y traten de ver si están usando muletillas, es decir, si están usando expresiones que quizá pueden sacarse del texto y el texto funciona igual, ¿no? O sea, siempre hagan un trabajo de segunda lectura, un trabajo de edición, y vean qué es lo que sobra, qué es lo que está de más. A veces son las expresiones típicas del sin embargo, no obstante, por otro lado, ¿no? O bien tendemos a usar muchos gerundios, ¿no? El ocurriendo, diciendo, pasando, en fin, que tiende a ser también una cuestión de estilo, ¿no? Por eso uno recomienda, cuando escribimos, tener muy claro cuál es la idea central, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir? Por eso mi recomendación es que hacer ese ejercicio de análisis, tomarse el tiempo del análisis, hacer un punteo, ¿no? Para tener claro qué ideas queremos plantear, ¿no? Y una idea, un párrafo, ¿no? No perder de vista cuál es la idea que queremos plantear, para no perder de vista entonces el párrafo donde empieza y donde termina, ¿no? Buscar ideas afines, buscar sinónimos, ayuda mucho. Tratar de usar los adverbios, tratar de usar las preposiciones cuando corresponda, ¿verdad? Revisar el texto cuando ya hayamos escrito y evitar las reiteraciones, editar las reiteraciones, ver si hay otra manera de decirlo, y editar sobre todo las muletillas, que suele ser un gran tema, ¿no? Esto es para que lo tengamos como a la vista. Si les es más práctico, les comparto también esta presentación, quizás les puede servir para tener también estos materiales para la escritura del texto. Eso sí que no es una presentación muy liviana, es bastante pesada, digamos, lo digo porque van a tener que descargarla probablemente de un link, ¿no? No es muy liviana. Y aquí hay algunas sugerencias de ejercicios de sustitución, de verbos de referencia, y junto con esto también voy a compartir algunas críticas que les pueden servir también para leer críticas de obras ya publicadas, ya hechas, ¿no? Que pueden servir también como para entender cuando estamos hablando de crítica, de qué estamos hablando o qué estamos aspirando que sea la crítica, ¿no? Eso es el tema que hoy quería compartirles, porque nuestro interés, así como escribieron sobre el espectador, y escribieron varias personas, me alegra mucho que hayan podido escribir sobre qué piensan de lo que es ser espectador hoy en día. Me encantaría que pudiéramos en el siguiente ejercicio vincular la memoria y la biografía de cada uno, con alguna obra de teatro, ¿no? Alguna obra de teatro o alguna obra que estén viendo por estos días, o que vayan a ver por estos días, y que pudieran escribir un texto en ese sentido, ¿no? En la sesión que hicimos en el teatro la última vez, hablamos de algunas obras, varias integrantes de la Escuela de Espectadores hablaron de obras que les marcaron, ¿verdad? Quizá haya por ahí un interés por explorar en alguna de esas obras y trabajar con este modelo y preguntarse entonces por qué me marcó esa obra, qué sensación me generó. Pero lo que me interesa sobre todo es que aquí esta vez trabajemos con la memoria, es decir, por qué esta obra tiene que ver con mi memoria, tiene que ver con mi biografía. ¿Por qué estoy haciendo este ejercicio de memoria en relación a esta obra? ¿Qué elementos tiene esta obra que se conectan con mi biografía o con mi memoria, ¿no? ¿Les parece hacer un ejercicio de ese estilo?
les entusiasma? ¿Piensan en obras posibles? Abramos la conversación. ¿Quién quisiera comentar? Bueno, yo no se me ocurre ninguna obra en este momento, porque creo que lo voy a meditar bastante, pero me entusiasma siempre la idea el desafío de escribir. Y sobre todo si hay un pie forzado y con todos estos elementos que entregaste, Javier, creo que a mí por lo menos me motiva bastante poder escribir esa crítica o reseña, no sé cómo llamarle. Súper. Sí, piensen que estos son puntos de partida, o sea, lo que les estoy proponiendo son posibles puertas de entrada. A lo mejor algunas les hacen por alguna, o tomar más de una, genial, mejor todavía. Pero el ejercicio que me interesa es que podamos hablar de la memoria del espectador o de la espectadora en relación con la puesta en escena, en relación con el montaje, ¿no? De alguna manera lo que estamos tratando de construir en el tiempo es una biografía de espectadores, ¿no? Su biografía como espectadores, cómo es, cómo opera, ¿no? Siguiendo esta pauta propuesta, ¿no? Probablemente esto va a significar que tengan que investigar, ¿no? Que si van a trabajar con una obra determinada, a lo mejor investigar y leer acerca más de esa obra, recordar cuándo la vieron, tratar de recuperar la fecha en que la vieron, dónde la vieron, qué elementos tenía, por qué la están recuperando, o sea, qué tiene que ver con su memoria, con ese momento, qué pasaba algo particular, algo del contexto. Eso me interesa mucho que podamos hacer. No sé si tienen preguntas sobre esta idea, este plan. Hola Javier, buenas tardes. Bueno, pido disculpas porque me costó mucho entrar a la reunión. Sí, yo tengo una pregunta porque veo como una contradicción entre plantear una escritura que es como más en tercera persona, ¿cierto? Que sigue un modelo y por otro lado vincularla con la memoria, ¿cierto? Como llamarla eso crítica, es como un ensayo, así una cosa que tiene que tener como un elemento más personal que uno no ve en la crítica. Por ejemplo, uno lee una crítica de algo y no tiene ese elemento personal del autor, ¿no es cierto? Es como una propuesta distinta, solo una crítica. Es una trampa, como bien tú dices. Justamente porque cuando uno recomienda que escriban en primera persona, nos quedamos como en una zona segura, podríamos decirlo así, ¿no? Y entonces nos quedamos en la zona de decir, a mí me pasó, bueno, yo lo sentí de determinada manera, viví esto, ¿no? Cuando yo propongo, pero es una propuesta, no sientas que es una obligación, tercera persona, necesito hacer algo, un ejercicio en que tomo distancia y entonces pongo en juego la sensación que tuve, ¿no? Y la tengo que explicar, ¿no? Entonces tengo que argumentar y decir, ok, a mí me pasó que esta obra se me hizo muy aburrida, no sé, ¿no? Pero ¿con qué tiene que ver eso? ¿A mí me aburrió, yo ese día tenía sueño o hay algo en la obra que puede explicar esa situación? Tiene que ver con que este tema no es pertinente para el contexto, que esta obra tiene como implícito un tipo de espectador que tiene que manejar ciertos elementos y entonces ya la argumentación no es me aburrí, ¿no? Ni es la obra es aburrida, sino que toma otro cariz, ¿no? Por eso estoy tratando de hacer este ejercicio, ¿no? De que puedan explorar, que puedan investigar, puedan recuperar memoria y hacer este análisis. Ahora, lo que yo les estoy proponiendo siempre, tómenlo como una sugerencia. Si para ustedes les fluye más escribirlo en primera persona, indudablemente pueden hacerlo, pero el ejercicio que sí me interesa es que editen, que argumenten, que trabajen esa línea. ¿Okay? Y la otra pregunta que tengo, que me surge de nuevo, igual la otra sesión por Zoom me surgió, pero no la hice porque también atraso y cosas. Los enfoques de dirección, o sea, como qué estructura nos puede dar para nosotros pensar eso? ¿Cuáles Claro. serían los enfoques o qué tipo de enfoque de dirección? O sea, para quienes estudian teatro o quienes cursan teatro, lo que van haciendo en el tiempo normalmente es ir estudiando historia del teatro, estilos de dirección de teatro, ¿verdad?
Hay una escuela realista, por ejemplo, de teatro, que es una escuela que busca representar algo en el escenario, recrear algo en el escenario. Y la apuesta realista normalmente tiene un tipo de enfoque, ¿no? El director se preocupa de que las personas actúen de manera creíble, de que la situación sea creíble, ¿no? Pero también existe otra línea de dirección u otro momento del teatro que tiene que ver más con interpelar al espectador, ¿no? Que es lo que hace el llamado teatro épico o teatro brechtiano, que es el teatro muy subsidiario de Bertolt Brecht, ¿no? Y todas las escuelas que vienen de allí. Y ese teatro no quiere representar algo necesariamente. Ese teatro quiere interpelarte. Entonces el estilo de puesta en escena seguramente no va a ser la recreación de algo, no va a ser una ficción, va a estar quizá a medio camino de la ficción, pero en un momento te va a interpelar, ¿no? Y podría existir otro tipo de teatro, un teatro más de sentidos, más de sensaciones, más de quizá de generarte un impacto, un shock. Y ese teatro podríamos llamarlo artodiano, que es una línea de teatro que tiene más que ver con explorar en elementos del inconsciente, y entonces la puesta en escena, todos los elementos tienen el mismo nivel de relevancia, ¿no? Y ese es otro estilo de dirección. O podría haber un estilo de teatro más, diríamos, post-dramático, que por ejemplo es otra forma de pensar el teatro muy post-años 90, donde todos los elementos tienen igual importancia, no es el texto lo importante, todos los elementos adquieren una misma importancia. Cuando uno entonces estudia estas distintas propuestas teatrales, estas distintas propuestas de pensamiento de lo que debe ser el teatro, de cómo debe funcionar el teatro, va entendiendo entonces que hay estilos y enfoques de dirección. Entonces, por ejemplo, Alyosha de la Sota es una directora que tiene un enfoque que parte aparentemente siendo realista, porque nos pone siempre en una situación anecdótica, cotidiana, normalmente anclada en un colegio o que apela al sistema escolar, pero luego en un minuto eso irrumpe y se rompe y se abre, ¿no? Y se abre a una conversación quizás sobre el entorno. Entonces es una mezcla entre una directora que tiene un enfoque más realista en un primer momento, pero que transita hacia una cuestión más épica, más del tiempo, más del momento, ¿no? Rodrigo Pérez, por ejemplo, sería clásicamente un director brechtiano, ¿no? Él no representa algo en la escena, no nos muestra una escena, no nos muestra una casa, el interior de una casa, ¿no? Sino que Rodrigo Pérez nos muestra elementos que nos sugieren estar en un lugar, pero nunca estamos en ese lugar, porque siempre nos está diciendo, ustedes son espectadores y están aquí, ¿no? Siempre está interpelando al espectador. O bien otra directora quizá podría trabajar más lo musical, ¿no? Y desde lo musical entrar en temáticas que tengan que ver con el contexto. Entonces, lo que quiero decir con director, así como en el cine hay estilos, y uno ve la cámara, ve dónde se sitúa la cámara, ve la dirección de arte, cómo construye una ficción, cómo construye un imaginario, el director también en teatro tiene un enfoque, ¿no? Un enfoque, y nos dice, aquí usted, no te estoy proponiendo un mundo cerrado, estoy proponiendo un mundo abierto porque el mundo es muy difícil de cerrar en una sola representación, ¿no? Eso sería como la idea de enfoques. Ahora, lo que decía que el crítico es un espectador profesional es porque a medida que uno va viendo más de una puesta en escena de un director, va reconociendo cuáles son sus pautas reiterativas, ¿no? Va entendiendo por qué trabaja con determinado músico o con determinado diseño, ¿no? Porque va entendiendo el estilo, cómo escribe, cómo hace la caligrafía de la dirección. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces, yo les voy a compartir este material y además algunos textos de crítica, o sea, críticas, para que las puedan tener o mirar o leer. Y lo que me gustaría que hiciéramos el siguiente ejercicio como un ejercicio de relación entre su biografía como espectadores, es decir, su memoria o obras significativas, y explicar entonces y preguntarse
por qué han quedado en su memoria, emplear quizá algunos de estos elementos que hemos propuesto para ese texto. ¿Les parece? Súper. Súper. Ese texto, Javier, que lo vayan subiendo al drive que Para que lo creamos. para que lo veamos para la próxima sesión. Recuerden que se entregaron creo que 5 textos hoy, ¿eh? Si pueden seguir escribiendo sobre lo que significa ser espectador ideal, porque lo que queremos es poder hacer una edición, una publicación de este material en el mes de noviembre, que es el mes de los públicos, y dar cuenta un poco de lo que estamos pensando sobre lo que significa ser espectador o espectadora hoy en día. Ujú. ¿Parece? Sí. Súper. Bien, estamos en la hora, creo, ¿no? Súper, sí. Muchas gracias, Javier. Antes de despedirnos, les quería pedir a todas y todos si pueden activar sus cámaras, por favor, para hacernos una fotito de rigor, de cierre de la sesión. Bueno, también recordar que si alguna o alguno tiene problema para subir su texto al Drive, nos lo pueden enviar al correo que les enviamos por el WhatsApp y ahí nosotras nos encargamos de subirlo a las carpetas. Así que ya estamos todos. Sí, solo sí, ahí está Sandra. Ya, entonces vamos 1, 2 y 3. Súper. Muchas gracias. Con eso nos despedimos. Tú me mandas los archivos, Javier, y luego los cargamos al Drive. Perfecto. Perfecto. Súper. Muchas gracias, Javier, y perdón por la mini espera. Muchas gracias a todas y todos también por haberse conectado y habernos acompañado hoy. Nos vemos pronto en nuestra próxima sesión, que si no me Súper. equivoco es el 6 de noviembre, por Zoom también. Ok, nos Súper. vemos. Muchas gracias. Chao, chao, profe, Muchas gracias por gracias, la clase. Javier. Chao, Felicitaciones. chao. Buenas noches. Chao, chao.